Bien, con Dani voy a hablar sobre un concepto importante que me ayuda bastante a la hora de estrangular. Hay que pensarlo como que no es solo cuando quieres rotar, no es solo hacer fuerza, sino también rotar. ¿Sí? Es algo bastante similar a lo que explica Dana Ferracito, los que han visto. Dana que explica como una analogía de la tuerca, en la que hay que rotar, bueno, es lo mismo, es como si tuviera un trapo. Para escurrir agua de un trapo no tengo que solo apretar, sino que rotar. Y cuando rotes, cuando hay menos espacio y ahí cuando sale el agua, bueno, lo mismo ocurre en el cuello de nuestro compañero en este caso. No es solo apretar y hacer fuerza, sino que es rotar. Lo voy a ejemplificar con cualquier tipo de estrangulación. Ustedes pueden pensar en la estrangulación que más les guste, que si le agregan rotación va a ser mucho más fuerte. Sobre todo si él está defendiendo con las manos esa estrangulación. Porque si él está quieto, sí, con solo hacer fuerza va a alcanzar, pero si él ya está defendiendo, ahí es cuando se complica y la rotación puede hacer la diferencia entre que lo finalice o no. Vamos a ejemplificarlo con un par de estrangulaciones comunes, por ejemplo, padres, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicaría la rotación en un mataleón? Con una relación del cambio así, en la que empiezo a llevar mis codos hacia atrás. ¿Sí? Eso puede hacer la diferencia a la hora de mataleón, por ejemplo. En vez de apretar, y siempre está defendiendo, empiezo a retraer la escápula y a cerrar mis codos contra mí. Y ahí cuando aplico la rotación. ¿Sí? Otra estrangulación, arco y flecha, o cross collar choke, como ustedes les guste, si en vez de solo hacer fuerza y tirar para atrás, me inclino hacia los pies, es cuando la chaqueta es la bola empieza a rotarse y ese ángulo, esa rotación es lo que me da la finalización. Hace triangulaciones, triángulos, le damos un triángulo normal. Medio que sabemos que de memoria hay que ladearnos hacia un lado, pero ¿por qué justamente? Porque es donde agregamos rotación a la orden. Y en vez de quedarnos apretados acá, al hacer este movimiento, nosotros no solo estamos apretando, sino que estamos escurriendo ese trapo del que hablábamos antes, ¿sí? Esta rotación es más fuerte. Loop choke. Llegamos al loop choke, no lo mantengo acá, sino que saco la cadera y esa rotación es lo que da la finalización. Cualquier tipo de estrangulación, la que a ustedes más les guste, su favorita, piénsenla que si ustedes se encuentran un movimiento para pegar la rotación, va a ser mucho más fuerte que lo finalicen. Si les pareció útil esta información, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo con sus amigos.